Lo siguiente que analizaremos en este video será la región basal del epitelio, de las células epiteliales. Y lo primero que tenemos que mencionar para poder entender la región basal será la membrana basal. ¿Qué es la membrana basal? Te recuerdo que es esa región que se encuentra por debajo del epitelio que está sosteniendo a las células epiteliales. Imaginando que aquí están las células epiteliales. Aquí está la luz que está recubriendo el epitelio y aquí está el tejido interno, el tejido conjuntivo. La membrana basal se encarga de sostener a estas células. Sobre esta membrana basal, anclando a la membrana basal con el epitelio, pues van a haber algunas uniones, algunas proteínas que me van a ayudar a unir a estas células a la membrana basal. Y bueno, vamos a estudiar los componentes ya de la membrana basal, las regiones y de qué está conformada la membrana basal. Vamos a hacerle un zoom a esta región y vamos a ver de qué está conformada la membrana basal. Tenemos aquí, primeramente, vamos a dividir en dos a la membrana basal. Aquí arriba estarían las células epiteliales, están unidas a la membrana basal y unidas entre ellas mediante uniones laterales. Aquí estaría el núcleo de las células, imaginando un poquito mejor. Entonces, tenemos aquí esta zona de la membrana basal. A esta primera zona la vamos a conocer como lámina basal. Recuerda muy bien, lámina basal. A la otra región que se encuentra inmediatamente profunda, la lámina basal, inmediatamente inferior, la vamos a conocer como lámina fibroreticular. Ambas están componiendo a la membrana basal, ambos son regiones de la membrana basal, así siempre es la distribución. Por inmediatamente superficial, la lámina basal, y profunda, la lámina fibroreticular. Cada una de ellas tiene componentes distintos que nosotros tenemos que mencionar. Acerca de la lámina basal, primero, tenemos que decir que la base en sí o el constituyente de la lámina basal son los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos. Toda la masa más profunda de la lámina basal, toda la base de la lámina basal está constituida por los GAGs y los proteoglucanos. Tenemos que recordar que los GAGs y los proteoglucanos son moléculas que tienen la capacidad de atraer agua. Cuando atraen agua, hacen que la matriz se vuelva acuosa, que tenga una consistencia como gel. Entonces, ¿qué hacen los GAGs y los proteoglucanos? Atraen agua para darle consistencia a la matriz, para darle consistencia, en este caso, a la lámina basal. Ejemplo de glucosaminoglucanos que podemos encontrar en la lámina basal para que tomes nota son el hialurnano, el condroitinsulfato, el queratansulfato, entre otros. Ejemplos de proteoglucanos que podemos encontrar aquí en la membrana basal, en la región específicamente de la lámina basal, para que tomes nota también, encontraremos al agrecan, podemos encontrar también al perlecano, versicano, entre otros proteoglucanos que podemos encontrar aquí en la matriz de la lámina basal. El siguiente componente después de los GAGs será las fibras de colágeno. Existen fibras de colágeno específicas en la lámina basal. ¿Cuáles son estas fibras de colágeno más importantes que encontraremos en la lámina basal? Serán el colágeno de tipo 4, la fibra más importante de colágeno que encontraremos aquí en la lámina basal serán las fibras de colágeno de tipo 4, para que recuerdes muy bien. Y por último, el último componente de la lámina basal, ya vimos GAGs y proteoglucanos, ya vimos fibras. El último serán las glucoproteínas multiadhesivas. Las glucoproteínas multiadhesivas, ¿qué son? Son proteínas que sirven de adhesión. Son proteínas minúsculas que sirven para unir los componentes de algún sitio. En este caso, los componentes de la lámina basal, por ejemplo, se encargan de unir las fibras para darle sostén, entre otras cosas.
Ejemplo de las glucoproteínas multiadhesivas que tenemos en la lámina basal, ¿cuáles van a ser? Igual acuérdate bien, toma nota, anótalas, son la laminina, que es la glucoproteína, digamos, característica aquí de la lámina basal, de hecho tiene nombre de lámina, laminina, únicamente en la membrana basal, y por último, una proteína que se llama fibronectina. Y bueno, no debemos olvidar también una proteína que se llama, una glucoproteína multiadhesiva, aparte de estas dos, entactina. A la entactina también la llamamos o la podemos conocer como nidógeno. Entonces tenemos tres, fibronectina, laminina y a la entactina o nidógeno. Entonces ya tenemos a los constituyentes de la lámina basal, tienes que acordarte qué son cada uno de ellos. ¿Para qué sirven? Los GAGs y protoglucanos atraen agua, el colágeno le da sostén a la lámina, las glucoproteínas multiadhesivas sirven como adhesivos para darle ya un sostén muy fijo a la lámina basal. Y bueno, ya tenemos el constituyente de la lámina basal. Para concluir, tenemos que mencionar algo. La lámina basal, podemos decir igualmente que la podemos subdividir. La podemos dividir en una lámina a la cual le podemos llamar lámina densa, que tiene los componentes anteriormente mencionados, y una región muy pequeña que se conoce como lámina lúcida, ambas constituyendo a la lámina basal. ¿Qué es la lámina lúcida, la última que mencioné? La lámina lúcida es nada más un espacio en donde podemos encontrar glucosaminoglucanos y algunas proteínas. Esta región llamada lámina lúcida, la región de la lámina basal, es en realidad una separación entre la membrana basal, o la lámina basal específicamente, y las células. Esta separación, ¿por qué ocurre? Porque con las técnicas de rutina, las técnicas de H&E, las técnicas ya conocidas, incluso con la microscopía, la técnica de microscopía electrónica, las técnicas comúnmente utilizadas, ¿qué es lo que ocurre con este tejido epitelial, con la membrana basal? Se separan ligeramente. Entonces, en realidad, ¿qué es la lámina lúcida? Es un espacio de separación, es un artefacto, de hecho. Entonces, existen algunas técnicas ya especiales, por ejemplo, métodos de congelación, en los cuales se preserva la lámina basal, únicamente la lámina densa de la lámina basal, y se mantiene unida al tejido epitelial. Ya no existe la lámina lúcida. La lámina lúcida en realidad no debería existir o no existe en mi organismo, únicamente aparece cuando se realizan las técnicas normales. Y bueno, eso fue todo con respecto a la lámina basal. Vamos a concluir con la lámina fibroreticular. ¿Qué es la lámina fibroreticular o cuáles son los componentes de la lámina fibroreticular? Los principales componentes, pues número uno, los GAGs y los protoglucanos. Vamos a encontrar GAGs y protoglucanos que también van a estar ahí en la lámina fibroreticular para darle una matriz acuosa, una matriz de tipo gel a la lámina fibroreticular. Después vamos a mencionar a las fibras. Las fibras que vamos a encontrar constituyendo a la lámina fibroreticular son unas fibras un poquito más gruesas. Estas fibras son fibras de colágeno, pero de colágeno de tipo 3. ¿En dónde podemos encontrar el colágeno de tipo 3 en la membrana basal? En la lámina fibroreticular. Si tú recordarás, el colágeno de tipo 3 es el que forma las fibras reticulares. Es por eso que la lámina fibroreticular le podemos llamar lámina fibroreticular, porque ahí se encuentran fibras reticulares que están constituidas por colágeno 3. Ya para concluir, en la lámina fibroreticular, acuérdate muy bien, existe una proteína importante que se llama fibrilina. La fibrilina es una proteína estructural también que podemos encontrar en la lámina fibroreticular. Recuerda el nombre, fibrilina. Y ya para concluir con la membrana basal, ya acabamos lámina basal, que está constituida por la lámina lúcida, lámina densa. Ya acabamos también con la lámina fibroreticular, ambos componentes de la membrana basal. La membrana basal se mantiene unida, mantiene la unión entre estas dos láminas, porque existe una proteína importante, una fibra de colágeno, que se conoce como colágeno 7. El colágeno 7 es el encargado de anclar a la lámina basal con la lámina fibroreticular. Y es muy importante que te acuerdes de esto. El colágeno 7 se ancla a la lámina basal y posteriormente baja hacia la lámina fibroreticular para agancharla. El colágeno 7 específicamente está unido en la lámina basal a unas proteínas que se llaman integrinas, que son proteínas integrales también de las células epiteliales.
Entonces, esto lo veremos más adelante un poquito más específico. Pasamos ahora a los cortes, que es lo que vamos a encontrar con respecto, qué es lo que podemos decir con respecto a la membrana basal. Pues primero tengo que identificar a un epitelio. Si tú recuerdas, este epitelio pues es el epitelio respiratorio, el epitelio de la tráquea. También, cuando veíamos el epitelio de tráquea, te dije, la membrana basal en una microscopía de luz, una técnica de rutina, no la podemos alcanzar a observar, ¿ok? Únicamente cuando veamos el epitelio respiratorio, como la membrana basal es muy gruesa, yo voy a poder alcanzar a observarla. Fíjate cómo se tiñe acidófila, se tiñe con el colorante ácido, en este caso con la eosina. En este caso no podemos decir en qué región o cuáles son las regiones, o no podemos decir que aquí se observa la lámina basal o aquí se observa la lámina fibroreticular, pero yo podría decir que esta membrana basal está constituida de la lámina basal y la lámina fibroreticular, y puedo decir cuáles son los componentes de la membrana basal, aun cuando no los pueda alcanzar a observar aquí específicamente, pero yo sé teóricamente que están ahí esos componentes. Entonces, pues ahí me pueden hacer algunas preguntas sobre esto. El siguiente corte que vamos a ver, fíjate que son unas glándulas que están en un corte transversal. Ve cómo aquí tenemos en la microscopía de luz una tinción de HIE, la hematoxilina y eosina, la técnica de rutina, que es lo que puedo observar a las glándulas constituidas por epitelio. Estas son glándulas intestinales, están recubiertas de tejido intestinal, por lo tanto también voy a ver células caliciformes. Yo sé que aquí estaría la membrana basal, sin embargo, como te mencioné, en la técnica de rutina no puedo alcanzar a ver a la membrana basal, pero yo sé que está ahí y me pueden señalar aquí que pues técnicamente estaría ahí la membrana basal. ¿Qué es lo que podemos ver en el siguiente corte, en la siguiente imagen? Podemos ver a la imagen, al corte teñido con tinción o con la técnica de PAS, procesado con la técnica de PAS, con la técnica del ácido periódico de Schiff, ¿sí? Como ya habíamos mencionado, esta técnica sirve para teñir carbohidratos. ¿Qué componentes en el tejido contienen carbohidratos? Moco, como tú puedes observar aquí que las células calciformes que contienen moco están teñidas, y la membrana basal de la glándula, del epitelio, está teñida también con PAS. Por lo tanto, yo puedo decir que la membrana basal la puedo observar con la técnica del ácido periódico de Schiff, porque se tiñe con Schiff por la gran cantidad de GAGs y protoglucanos que contienen, los cuales son moléculas que están muy glicosiladas. Aparte podemos darle también como que el toque del colágeno 3. El colágeno 3 también es una proteína muy glicosilada. Entonces, pues estos dos componentes ayudan a que se tiñan con la técnica de PAS. Seguimos con esta microscopía electrónica de transmisión. Fíjate bien y tienes que acordarte muy bien de esta imagen porque es muy posible que te la vayan a mencionar en diferentes sucesos o en algunos momentos. ¿Qué es lo que puedo observar aquí? Puedo ver dos núcleos de células que se están uniendo entre ellas, dos células muy juntas, dos núcleos muy juntos y que están asociados aquí a un tejido, a una zona. ¿Qué es lo que puedo ver acá? Veo dos células epiteliales, su núcleo en la región basal, dos células epiteliales que están descansando sobre esta zona que se llama membrana basal. Y vamos a definir o vamos a encontrar ya los componentes de la membrana basal en la microscopía electrónica. ¿Qué es este sitio que puedo ver aquí, esta lámina muy delgadita pero que se observa muy densa? Esta es la lámina densa. La lámina densa es un componente de la lámina basal. ¿Qué es este sitio que puedo ver en blanco que está entre la lámina densa y la membrana de la célula, la membrana plasmática? Este sitio en blanco es la lámina lúcida. Ambos componentes constituyen a la lámina basal y ya sabemos cuál es el contenido de ellos. Por último, este puntilleo que puedo ver aquí, que está inmediatamente profundo a la lámina basal, toda esta zona, ¿qué es lo que estoy observando? Es la lámina fibroreticular. ¿Qué es este puntilleo, como te mencionaba, que podemos ver acá? El puntilleo, o incluso puedo ver algunas fibras que están en una disposición longitudinal. Eso que podemos ver ahí son las fibras de colágeno 3, las fibras reticulares, por lo tanto, esa zona es la lámina fibroreticular. Entonces,
Cualquiera de las cosas, de los componentes que vimos anteriormente en la teoría, me los pueden preguntar aquí. Y para concluir, nada más para que te acuerdes, el colágeno 7 ancla a la lámina fibroreticular con la lámina basal. Vamos a pasar a la siguiente imagen, se ve un poquito más claro, un aumento más marcado, que es lo que podemos ver acá, en los componentes de la membrana basal. Lámina lúcida, lámina densa, esta es parte de la célula, y por último la lámina fibroreticular. Ve cómo las fibras de colágeno son un poco más gruesas, son las fibras de colágeno 3. ¿Y qué son estas lianas, estas estructuras delgaditas que están bajando desde la lámina basal, bajan por la lámina fibroreticular y vuelven a subir? Esas son las fibras de colágeno 7 que mantienen unidas a las dos láminas de la membrana basal. Vamos a acabar ya con la unión que se encarga de mantener unida a la célula con la membrana basal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Quiero que veas las zonas que están señaladas por las flechas. Estas electrodensidades son las uniones que te mencionaba. Son las uniones llamadas hemidesmosomas, las cuales son uniones que se encargan de unir a la célula, a la membrana plasmática de la célula, con la membrana basal. Quiero que veas este esquema que está a un lado. La zona que te estoy señalando acá es la lámina basal. Esta zona rosa y aparte esta zona en blanco son la lámina basal. La zona blanca es la lámina lúcida. La zona rosada es la lámina basal y lo que está por debajo pues es la lámina fibroreticular. Quiero que veas estas proteínas amarillas que te estoy señalando aquí. Estas proteínas se conocen como integrinas. Las integrinas son proteínas integrales de la membrana plasmática que se van a encontrar en la región basal de la célula. Fíjate bien, se encuentran ancladas a la membrana plasmática de la célula. Estas integrinas que están aquí ancladas a la membrana plasmática salen de la célula y se van hacia la lámina densa, hacia la lámina basal. Ahí en la lámina basal se van a unir a una proteína de la lámina basal que se llama laminina. Muy importante que recuerdes esto. Las integrinas de la célula se unen externamente a la lámina basal con una proteína llamada laminina. Lo siguiente es, las integrinas ahora internamente se van a unir a un conjunto de proteínas internamente en la célula, en el interior de la célula se unen a un conjunto de proteínas que forman a lo que llamamos una placa de adhesión. Esta placa de adhesión está internamente en la célula epitelial, y a esa placa de adhesión están unidas las integrinas que te había mencionado. Esta placa de adhesión está constituida está constituida de algunas proteínas como son la BP230 y la plectina. Son estas proteínas que podemos ver acá. La placa de adhesión, ¿de qué proteínas está constituida? Plectina, BP230, otras como la ervina. Entonces, internamente, ¿a quién se unen las integrinas de la membrana plasmática? A la placa de adhesión, que está constituida de plectina y BP230. Para concluir, esta placa de adhesión, esta unión de la célula, se une a unos filamentos del citoesqueleto. ¿Para qué? Para mantener la adhesión constante. Estos filamentos intermedios tienes que aprenderte. Esos filamentos del citoesqueleto, son los filamentos intermedios. Ya te lo dije, son los filamentos del citoesqueleto, específicamente los filamentos intermedios. Si tú ya sabes algunos ejemplos de esos filamentos intermedios, como son la queratina, como son los neurofilamentos, etc. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que saber de los hemidesmosomas? Que la proteína integral, la proteína más importante de los hemidesmosomas, ¿cuáles son? Las integrinas, que son proteínas que atraviesan hacia la lámina basal, pero también que se unen internamente en la célula. Los hemidesmosomas están compuestos también o se unen externamente a la laminina de la lámina basal e internamente se unen a una placa de adhesión, que también es parte de los hemidesmosomas.
la placa de adhesión constituida por plectina y BP230, y para anclar correctamente a esta unión, a estas proteínas, necesitaremos los filamentos intermedios. Como veíamos también en las uniones laterales de la célula, veíamos que las proteínas de las uniones laterales de la célula se anclaban a filamentos del citoesqueleto. Entonces, si a mí me señalan a estos hemidesmosomas en la clase o en algún otro momento, yo voy a saber de qué están constituidos en realidad, a qué unión de la lámina de la membrana basal se unen. Yo sé que aquí estaría la integrina que desciende hacia la lámina densa, hacia la lámina basal, ahí se va a anclar a la laminina. Yo sé que esta electrodensidad es gracias a que se encuentra una placa de adhesión que está constituida de plectina, BP230, y aparte porque hay filamentos intermedios, como por ejemplo los filamentos de bimentina, de esmina, de queratina, etc. El último dato de la región basal es una especialización que se conoce como repliegues basales. ¿Qué son los repliegues basales? Los repliegues basales son especializaciones basales de la célula epitelial. La célula epitelial, en vez de estar completamente plana de esta manera, ¿qué es lo que hace con su membrana plasmática? Lo que hace la célula es realizar estas protrusiones o estos movimientos de membrana. ¿Con qué fin? Tienes que saberlo. Con el fin de aumentar la superficie de membrana. ¿Para qué la célula quiere aumentar esta superficie de membrana? Lo quiere hacer con el objetivo de aumentar la cantidad de transportadores. Es decir, lo que la célula quiere hacer con estos repliegues es aumentar la superficie de transporte. Y ejemplo del transportador más importante que encontraremos en la región basal, en estos repliegues basales y en la región basal, como en la región lateral, es decir, en la región vasolateral, encontraremos a una proteína llamada bomba, sodio, potasio, ATPasa. La bomba sodio, potasio, ATPasa es el transportador más importante de la célula epitelial en su región vasolateral. Entonces, esta bomba sodio, potasio, ATPasa es una bomba, quiere decir, es un transportador que necesita energía, y de hecho lo dice aquí el nombre, ATPasa, es decir, que degrada ATP para la energía, para abastecerse de energía. Entonces, fíjate que hay unos organelos aquí que están asociados a estos repliegues. ¿Qué organelos son? Mitocondrias. Las mitocondrias producen energía, la energía se las mandan a las bombas para ser utilizadas y para cumplir con la función del paso de diferentes sustancias, el movimiento de diferentes sustancias. ¿Qué es lo que puedo ver aquí en este sitio en la región basal? Puedo alcanzar a ver la lámina basal, parte de la membrana basal. Entonces yo puedo concluir que esto se encuentra en la región basal de la célula, aquí está una parte del núcleo. Y bueno, el siguiente tema es el de glándulas, sin embargo ese tema lo abarcaremos en clase. Y eso sería todo. Recuerda ver los videos de la forma en la que te dije para que podamos entender un poco mejor epitelio. Muchas gracias.